en los micrófonos y las cámaras. Vamos a ver si ya volvió. Bien, buenas noches para Ahí todos. sí volvió, perfecto. Como les digo, vamos a iniciar esta conferencia hablando de un poco de Wheelchair 1 y Wheelchair 2. Con ustedes, Facundo Javier, va a hacer una pequeña introducción. Bien, buenas noches para todos y todas. Agradecemos grandemente por estar participando en las últimas conferencias y es la primera vez que participan de este tipo de conferencia. De la Federación estamos armados en un ciclo de conferencia en 4 áreas. Iniciación al bádminton, en conjunto con Gastón y la nueva incorporación Carlos Maniqueo de Neuquén, bádminton juvenil con Serafín Saya y Santiago Rivere, alto rendimiento con Martín Trejo, que es el DTN de la selección, y Estaniela Gotar. Y una de las áreas también es el parabádminton, que estamos acá en conjunto con Pablo, y hoy tenemos un invitado que nos interesa saber un poquito más de qué trata los jugadores de wheelchair, cómo entrenar, cómo encararlo. Esta es la segunda conferencia, la primera fue un poquito de reglamento y de las clasificaciones, en donde nos ayudó a profundizar las diferentes capacidades, patología, la licenciada Natalia Montiel, también estuvo Anita Lescano ayudando un poquito con la parte reglamentaria, así que hoy lo que vamos a tocar es cómo empezar a trabajar, cómo empezar a iniciar con un jugador, un chico, una chica, un alumno que en silla de rueda. Como decía Pablo al principio, a veces no hay mucha información, no es abundante, entonces quizás en el desconocimiento empiezan los temores. ¿Cómo empiezo? Y entendemos que el deporte adaptado da derechos y el deporte es una herramienta de inclusión. Entonces, hoy tenemos como invitado especial para hacer una introducción Gustavo Pereira, que es un entrenador de Islas Malvinas, Malvinas Argentina, perdón, que viene trabajando con el bádminton y también con el parabádminton, pero bueno, en su quehacer, en su experiencia, también trabaja con el deporte adaptado, trabaja con jugadores de silla de rueda, y está muy bueno que Gustavo nos pueda explicar, nos pueda contar un poquito cómo empezó, para que todos los profes que están acá, entrenadores, sepan cómo empezar y arrancar con un jugador de silla, qué cosas pasan, qué cosas cuestan más, así que quería invitarte, Gustavo, a que cuentes tu experiencia. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, contentos de esta invitación que me hicieron tanto Facundo como Pablo. Saludar a toda la gente presente y bueno, ver que hay mucha gente conocida, muchos compañeros de años de recorrido. Y bueno, esto comienza con una inspiración. Más allá de encontrarme en estos tiempos en Malvinas, Argentina, llevando a cabo la Escuela de Deporte Adaptado, hace muchos años hubo una fuente de inspiración que quiero aprovechar a nombrarlos, así muy por arriba, pero como son los murciélagos, que a partir de ellos empezó en mí una necesidad de trabajar con gente con discapacidad. En aquel caso trabajé muchos años con chicos con ciegos, ¿sí? Sigo trabajando de la misma forma, soy árbitro de goalball también. Y bueno, también la necesidad, las ganas de sumar experiencias, me hizo elevar proyectos, en este caso con chicos en silla de rueda, ¿sí? Quería trabajar de todo un poco, la ansiedad y todo eso. Hasta que llegado un momento, hace más de 4 años, conocí el bádminton, ¿sí? Como una necesidad propia para trabajar en la escuela secundaria, y después me entero que hay bádminton para chicos con discapacidad. Lo bueno es que yo ya venía trabajando con los chicos, ¿sí? La vez pasada en la charla anterior preguntaban cómo hacía para reclutar chicos. Y la verdad que es un trabajo de hormiga a veces, ¿sí?
parar, invitar, y bueno, uno va sumando y bueno, de a poco va sumando su equipo. Al revés que por ahí muchos de ustedes se me facilita así en este momento porque la población, digamos, de chicos, yo estoy contando ahora con 16 chicos en silla de ruedas. Estamos todos a la espera que se acabe esta pandemia, así que, y bueno, a través de desarrollar el para badminton, tuvimos una experiencia de competir el año pasado, tanto en Florencio Varela como en el escenario, y bueno, los chicos les fue bien, y bueno, ahora ansiosos de proyectar una nueva forma de trabajo, porque nuestro trabajo comienza en realidad a través de la recreación, ¿sí? Donde nuestra herramienta fundamental es el juego. Cuando nosotros recibimos un chico en silla de rueda que se va acercando, lo primero que hacemos es que se sienta cómodo con el grupo, que nos conozca, ¿sí? Y vamos viendo su estado de salud, conociendo a su familia, viendo a ver las necesidades que tienen, los distintos tipos de patologías también que se encuentran, más allá de estar en alguna silla de rueda, a ver la posibilidad de movimiento, la posibilidad de integrarse. Nosotros somos por ahí un grupo de personas que aceptamos todo. Pero bueno, últimamente han venido la mayoría chicos en silla de rueda, de distintos lugares también, porque no en muchos lugares, es porque lo estoy trabajando yo, pero chicos de distritos aledaños que por ahí no encuentran una actividad en su distrito, se suman a nuestra actividad. Y por ahí instarlos a ustedes a que se animen a un desafío, ¿no? De animarse a jugar con estos chicos. Una vez que nos llegan los chicos a la actividad, charlamos con la familia, hacemos que se sientan cómodos, viendo, la mayoría de ellos utilizan una silla de rueda de traslado habitual. Y bueno, vamos viendo las variantes a través de los distintos juegos, los desplazamientos, vamos observando a ver. Y después vamos dándole una variante importante de distintos deportes. Bueno, aquí es que donde entra el para badminton y la verdad que desde el momento que lo probaron, la mayoría de los chicos, ¿sí? Hay algunos que tienen más facilidad que otros, pero bueno, va siendo de su agrado. Así. Bueno, me fue un poco la voz, así que no sé si estás ahí, Gustavo, todavía. Hay que animarse, hay que incentivarlos, hay que tener los recaudos lógicos, ¿sí? Como profe de educación, como es acompañado, eso es importante, que esté acompañando a la familia. Yo tengo la zona, no fuese por ellos, a veces les resulta difícil el traslado, más que nada es dificultoso el traslado. En cuanto a las nociones de seguridad que nosotros tenemos, controlamos, por ejemplo, que la silla sea adecuada, que sea para estos chicos, si cuentan con los almohadones específicos, así que son una gama alta de cosas que tenemos en cuenta y que nos va a permitir desarrollar tanto el parabadminton como otra disciplina. ¿Alguna cosa que me olvido? A ver, Pablo, algo que me esté olvidando. No, acá estamos mostrando un poco las medidas de seguridad, como estabas hablando recién, fijación, almohada, silla de ruedas con rulemanes, y rulemanes, perdón, elementos de higiene, acompañamiento, cremas de humectación y guantes de ser necesario. Con respecto una vez a que ya los chicos entran. Perdón, que con respecto a estos guantes de ser necesario, Ahora, más allá de los guantes de agarre, se aconseja también, para tener el tema de la higiene, utilizar un guante de látex, tratar debajo del guante de agarre, cosa de que no haya contagio en la superficie, más allá que en el metal y todo el tema del virus, del COVID-19. Dice que vive mucho y bueno, hay que tener mucha más atención cuando se trata de sillas de rueda o elementos que vamos a tener que tener para la desinfección de todas las superficies. Inclusive estábamos hablando de tratar de que los chicos no compartan sus raquetas, tratando de que cada uno lleve su elemento y no haya contagios
por no tener estos recaudos. Sí, Gustavo. Bien. Bien, ¿no? Las medidas de seguridad, como estamos viendo acá, la fijación, en este caso la silla de rueda para la práctica deportiva tiene varias fijaciones, unos cinturones que están a la altura de la cintura y algunos agarres a la altura de los tobillos. La almohada tiene que ser acorde a cada atleta o cada deportista. Puede ser algunas que tienen problemas en la piel y tiene que ser específica para estos problemas, ¿sí? El tipo de silla de rueda tiene que ser una silla de rueda deportiva, ¿sí? Con las ruedas inclinadas, con las ruedas anti-vuelco que tienen que estar atrás, tienen que tener apoyapié. La higiene en estos chicos es fundamental, ¿sí? Para, como ellos están todo el día sentados, tratar de que la higiene sea parte constante, ¿sí? Porque cualquier problemita puede repercutir en su piel. El acompañante de la familia es fundamental, lo que estaba diciendo, así que a veces muchos chicos se quedan con las ganas de participar o el hecho de tener un transporte a veces eh, facilita mucho las cosas, ¿sí? Y después hay cosas necesarias como ellos constantemente están usando crema de humectación en la zona de la espalda, de la cadera, que es donde están más contacto con la silla. Y lo que decía Pablo recién, el guante a veces es necesario y en estos momentos me parece que aún más se necesita los guantes. A las medidas de seguridad podemos sumarle eh, los certificados de salud, el certificado de discapacidad, y fundamentalmente que el chico se encuentre cómodo, ¿no? Que esté a gusto con la actividad, no obligarlo a que se sume sí, a tal disciplina, pero bueno, darle una muestra y bueno, tratar en este caso de darle las herramientas a través de la recreación, ¿sí? Con juegos, con globos, con modificándole, por ejemplo, la raqueta un poco más pequeña, y distintas cosas que hacen que se puedan sumar al para bádminton. Bueno, Eso nos ayuda a mejorar el rendimiento de los chicos en cuanto a lo que queremos apuntar, ¿sí? bueno, acá tenemos una imagen donde vamos a tratar de demostrar las partes esenciales de una silla deportiva. Facundo. Bien, acá vamos a ver, como comentaba Gustavo, vamos a ver ciertas características, menciones que hizo Gustavo con respecto a las medidas de seguridad. Eh, Vamos a ver 4 imágenes en donde se ve, por ejemplo, donde están las flechitas son los apoyos. Hoy en día hay, incluso estoy viendo acá los participantes, está Jaime de Chile, jugador panamericano que estuvo en Lima el año pasado, así que puede acotar a este tema. Hay diferentes tipos de sillas deportivas. Eh, si no me equivoco, estas son sillas, digamos, de básquet, que también se pueden adaptar al para badminton. Vemos que hay dos sillas, dos ruedas posteriores, pero también hay sillas de ruedas con una sola rueda posterior. Eh, Eso para algo más general. Después lo que vamos a ver es el tema que lo que dijo Gustavo, el tema de los guantes, dónde lo tiene el jugador, cómo se va, de qué tipo de guante es. Esto más que nada para cuando el jugador se desplaza en el desplazamiento, provocar un tema de irritación o que moleste el callo que se va formando en la mano, porque recuerden ustedes que el jugador, además de desplazarse, también lleva la raqueta, entonces es otro elemento más que debe manejar y debe estar cómodo el jugador. También vamos a ver las fijaciones, se ven las fijaciones del jugador, está tanto, en este caso es un jugador que está fijado de los pies y a la altura de la cintura. Y también lo que queremos resaltar en la segunda foto a la derecha superior, la almohadilla que tiene de la parte posterior. Esto según el grado de discapacidad, donde esté la lesión, es la comodidad del jugador. Por ejemplo, un wheelchair 1 que tiene una lesión alta, seguramente va a necesitar un respaldo un poquito más alto para estar equilibrado el tronco.
Esto pues recuerden esto, y es importante que ya en un rango de alto rendimiento, los jugadores, la silla es personalizada. No existen que se comparte la silla. La silla va adaptada al jugador. Entonces requiere, digamos, más que nada para su comodidad y para su desenvolvimiento en los partidos. Así que, ¿algo más, Gustavo, que me esté olvidando, que quieras detallar? No, que es fundamental lo que estamos hablando a la altura del asiento, si eso va a depender de las características propias del atleta. Sí, acá se va a diferenciar bien una vez que el atleta pueda llegar a competir, va a ser clasificado en una categoría, sí, puede ser Welcher 1 y Welcher 2, ¿sí? Eso va a depender tanto de un control médico, ¿sí? De su tonalidad, del control del tronco, de la fuerza que tenga en el abdomen, y también de la movilidad que tenga el atleta en cancha. El jugador en silla de rueda 2 va a ser la altura del asiento menor que al de silla de rueda 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque al tener menor estabilidad necesita tener su espalda mayormente apoyada en el asiento. A veces esto va a dificultar a la hora de hacer un golpe, que más adelante lo vamos a ver. Por ahí es un detalle no menor y seguramente, como decíamos recién, hay muchos chicos acá que pueden dar fe de esto. Así que alguna otra cosita que me esté olvidando. No, las ruedas de atrás son para que al momento de inclinarse hacia atrás para un golpe no haya ningún peligro de caerse. Igual vale recalcar que durante los trabajos previos a la competencia está bueno trabajar a los chicos, que hay posibles caídas, puede haber distintos golpes y bueno, prepararlo a los chicos para estos tipos de inconvenientes que pueden surgir. Bien, acá, bueno, Gustavo, No sé si me olvido algo más. arrancamos como si un jugador nos viene al club, al gimnasio, al poli, de cero. Esto está muy bueno saber el tema de los movimientos, de las medidas de seguridad que debemos tener con un jugador. No es nada para alarmar, pero sí siempre el cuidado tanto del jugador como de nosotros, que le vamos a estar brindando cierta información al jugador, y es importante saberlo esto. Y esto que sea, digamos, como algo rutinario, siempre controlar, porque obviamente hay jugadores que quizás no tienen ese control higiénico que mencionaba Gustavo. Entonces nosotros tenemos que, como docentes, entrenadores, remarcar eso constantemente. Es para el cuidado del jugador. Algo más. Todas las preguntas, dudas, porque nosotros vamos a ir avanzando y obviamente pueden quedar dudas, háganlas, mencionen en el chat. Nosotros la vamos a estar leyendo y la vamos a estar respondiendo. Si hay que volver hacia atrás para responder alguna pregunta, lo vamos a hacer. La idea es que usted se lleve la mayor cantidad de información y que esto sea claro. Eso es lo más importante. Así que nada, seguimos avanzando. Cualquier duda, pregunta, la pueden hacer en el chat. Bien, acá lo que vamos a ver para badminton, cuando empezamos a hablar y antes de meternos a la cancha, enseñar algo, los entrenadores tenemos que saber algo muy importante. En el badminton existen 4 pasos en el ciclo de movimiento. Ahí, Pablo, si me puedes poner la filmina. Lo que vamos a ver en esta clase, en la clase de Wilcher 1 y Wilcher 2, vamos a ver 5 pasos. Y es importante saberlo porque esto nos va a ayudar en la enseñanza, en la metodología, en la progresión de ciertos golpes, tanto técnicos como tácticos. Pero esto es como para empezar a iniciar. Vamos a ver lo que es el arranque, el acercamiento, el golpe, el freno y el recobro. Esto es muy importante que los entrenadores lo sepan a la hora de empezar a trabajar con jugadores de silla de ruedas, porque esto lo necesitamos saberlo sí o sí en esta clase, porque en las otras clases ya no existen este ciclo de movimiento. Ya las otras clases, a partir de la clase SL3 en adelante, se va a adaptar al badminton convencional. Pero acá es importante porque una mala técnica enseñada perjudica en el juego del jugador. Así que bueno, vamos a empezar con el ciclo de movimiento, con el primer paso, que es el arranque.
A continuación, Pablo nos va a estar compartiendo la siguiente filmina. Bien, justamente hacía mención de Jaime, el jugador de Chile, que está acá justo del lado izquierdo. El arranque es muy importante, es lo que me va a hacer direccionar, digamos, a donde va la pluma. Como vimos en la clase anterior, la parte reglamentaria, recuerden que el juego se juega de línea de saque a segunda línea de fondo y de la línea del medio a la segunda línea lateral, digamos, la zona de la banda del dobles. El jugador lo que va a hacer en este ciclo es arrancar. ¿Cómo va a arrancar el jugador? Es importante que ustedes lo sepan. Recuerden, acá el jugador que está del lado izquierdo, el jugador tiene sus brazos, por así decirlo, a la altura de la cintura, los codos por detrás y la raqueta con los 3 primeros dedos, tanto pulgar, índice y mayor, va a tener la empuñadura de la raqueta. El jugador en paralelo, en simultáneo, va a tener que desplazarse hacia adelante o hacia atrás de acuerdo donde venga la pluma. Fundamental que la raqueta esté a la altura de la cintura. Esto es importante. No le presta atención al jugador que está golpeando, sino al que está del lado izquierdo. Esto tiene que ser en dirección a donde va la pluma, así que es muy importante. Es como Siguiente. decir, las manos en posición de 12 del reloj. Exacto, hoy justo Gustavo nos decía la posición. Es como que, imagínense la circunferencia de la rueda, donde está el número 12, bueno, es donde tengo que apoyar, por así decirlo, la parte de la palma de mi mano. Eso lo que va a hacer es impulsar y siempre tiene que ser parejo. Si yo impulso más de un lado, seguramente la silla se me va a girar para la dirección opuesta a donde yo quiera ir. ¿Se entiende? Eso lo pueden hacer las preguntas y se las vamos a ir respondiendo. La utilización del tronco también es fundamental en este momento, ya que más allá de utilizar la fuerza de los brazos, se utiliza también el tronco para poder hacer el desplazamiento lo más rápido posible. Bien, sí, eso sí es importante, más allá de utilizar, imagínense que en el badminton hacemos el para badminton, las manos, los brazos van a ser como los pies, entonces eso nos va a ayudar, y también el tronco cumple una función muy importante, tanto en todo el ciclo cumple una función importante, tanto en el recobro como en el arranque. Vamos a pasar a la siguiente filmina. Acercamiento. Bien, acercamiento. Lo que vamos a ver acá es que el jugador está a un instante de impactar la pluma, pero imagínense que vean cómo la silla ya está girando hacia el lugar que viene la pluma. Ya el jugador en el arranque ya le dio la dirección, de acuerdo según cómo venga la pluma, y va a impactar. Importante también es que ver cómo controla también con la mano izquierda, eso es importante. Hacemos en el impulso, yo me impulso, el jugador debe maniobrar también la silla. Es algo que es muy difícil para el jugador, tanto golpear como dominar la silla. Este es el segundo paso del ciclo de movimiento. Pasamos a la siguiente filmina. Bien, lo que vamos a ver acá es el golpe. En este caso, bueno, el jugador está golpeando, por así decirlo, a mitad de cancha en esta zona. Y vean la mano izquierda. El jugador sigue controlando la silla. En este caso, como le dije recién, el jugador está golpeando en la zona media, pero puede ser que el golpe, o la pluma, mejor dicho, vaya a la zona posterior de la cancha, en donde el jugador se tenga que, como vimos al principio, el jugador se inclina hacia atrás, pero siempre controlando la silla. El jugador nunca, en esta clase, por ejemplo, acá lo que vemos puede ser un wheelchair 1 seguramente, tratando de no perder el equilibrio y el control de las sillas, obviamente sujetándose. Y a continuación vamos a ver el siguiente paso, que es fundamental saberlo. Bien, el freno. Bien, no miren al jugador que está por golpear, miren sino al jugador que está a la derecha. El freno, por ejemplo, si a mí yo metía una pluma hacia adelante, el jugador lo que va a hacer es inclinar su tronco, obviamente impulsarse.
inclinar su tronco hacia adelante, va a golpear, pero la silla va a avanzar. Entonces yo automáticamente, en este sentido, voy a frenar tal cual como yo hago el arranque. Que aclaro, con las dos manos, a la altura del número 12, como dijo Gustavo, y voy a frenar para hacer el siguiente paso, que es el recobro. Pero esto es importante que ustedes vean cómo el jugador, por ejemplo, acá, esto es un doble, ¿no? Pablo, si podés retroceder la filmina. Bien. Lo que vamos a ver acá es que seguramente la pluma fue hacia adelante. En el doble constantemente me tengo que estar moviendo, no me puedo quedar quieto, como en el bádminton. El jugador está frenando y para frenar, para ayudar este paso, el jugador está inclinando el tronco hacia atrás. Esto es lo que es importante que ustedes lo sepan a la hora de enseñar cómo ir hacia adelante, cómo ir hacia atrás, siempre ayudando no solamente con las manos, sino con los brazos, sino también con el tronco, que es fundamental, es algo más que nada de la física, frenar la inercia, digamos, de la silla, y esto es fundamental que ustedes lo puedan ver y a la hora para trabajarlo. Bien, y terminamos con la última filmina. Bien, el recobro. Acá hicimos un análisis y entendemos que hay dos tipos de recobro. Un recobro corto y un recobro largo. Y acá es algo un poquito más fino, pero está bueno que ustedes lo puedan quizás interpretar de esta manera. El recobro corto no va a pasar cuando el jugador vaya hacia adelante, una pluma que viene hacia adelante, me deja una dejada, el jugador lo que va a hacer es dejar otra dejada. Imagínense ustedes que el ciclo de movimiento son 5 pasos. Imagínense que el jugador deja una dejada, el jugador no puede volver nuevamente a la zona media de cancha. Tiene que hacer un recorrido más corto. ¿Por qué? En caso de que el jugador vuelva a la zona media de cancha, y me dejan una pluma corta, entre que frene, arranque y me aproxime y golpee, voy a estar muy bajo presión o inclusive sea a punto del rival. Entonces, lo que hacemos acá es, según lo que yo decida, por ejemplo, si yo tomo un despeje, un lob a fondo de cancha, sí puedo hacer un recobro largo, digamos, volver a la zona media de cancha, porque la siguiente pluma del rival la puedo jugar adelante o al fondo de cancha. Esto es importante que ustedes lo sepan. Y el recobro largo, en caso de que, no sé, sea un golpe de fondo de cancha, sí o sí estoy obligado a volver a mitad de cancha, porque no sé lo que puede pasar, si la pluma va a venir adelante o atrás. Pero esto es importante que ustedes lo sepan interpretar. Esto también pasa en bádminton, cuando dejo una dejada, el jugador no vuelve mucho a la zona de mitad de cancha, se queda cerca de la red. Entonces, acá algo parecido que lo que pasa en el para bádminton. Lo que puede llegar a pasar en este caso, como dice Facu, es que yo realizo una dejada y quiero volver al medio de la cancha, me estoy autopresionando y estoy exigiéndome algo que no voy a poder solucionar en el momento tan corto que es una contradejada. Por eso yo manejo las presiones, si sé que voy a hacer un lob o un clear, sé que voy a tener el tiempo necesario como para volver a colocarme en la posición que yo deseo. Si yo juego bajo presión, esa misma presión que yo estoy metiéndole al contrincante la voy a tener cuando vuelva a la pluma. Así que si juego bajo presión en un lugar que no me corresponde, estoy tomando una decisión, una determinación que va a ser desfavorable para mi juego al siguiente momento. Se puede recalcar, si ustedes me permiten, Sí, puedo recalcar que estos movimientos que están haciendo Facu y Pablo, en iniciación se dan en un tiempo más corto, ¿no? Digamos, cuando uno está empezando a trabajar con los chicos, todas estas acciones son lentas, ¿sí? A medida que el atleta va sumando experiencias, va tratando de que todos estos recobros, estos arranques, todo lo que estamos hablando recién, aumenten su velocidad de acción. Así que, no, eso quería decir que también como va de lo sencillo a lo más complejo, y en este caso va de acciones lentas, y a medida que adquiera experiencia, va sumando la velocidad a todas estas acciones. Está bien, sí, así como decía Gustavo, esto es siempre ir de lo simple a lo complejo, pero siempre tenerlo en cuenta a la hora de trabajar, a la hora de planificarlo, cómo trabajarlo.
es importante saber estos patrones de movimiento, estos pasos, que me va a ayudar a que el jugador se le facilite más, utilice ciertos movimientos de la silla, de inercia. Entonces, sabiéndolo, voy a ayudar mucho más al jugador que no sabiéndolo, obviamente, ¿no? Así que bueno, seguimos avanzando. Bien, como le decíamos, Pablo decía al principio, estos temas que estamos tocando, profundizando, sinceramente en las redes, en internet, no está, no figura. Y a medida que vamos viendo videos, partidos, vamos sacando conclusión y tratamos de adaptarlo al para badminton. Como decía la filmina anterior, las alturas de juego son tres. Nosotros consideramos que son tres, eh, muy importante, en donde vamos a ver donde el jugador está presionado, donde el jugador puede hacer juego neutro, o donde el jugador puede empezar a construir el punto y atacar. En comparación del badminton, o como dijo el otro día Martín, en el badminton él remarcaba cuatro alturas. Bueno, acá en el para badminton y en esta clase de jugadores en silla de rueda hay tres que interpretamos. Vamos a ver la zona de presión, digamos, la zona muy defensiva, en donde el jugador últimamente está muy exigido, llega al límite, prácticamente la pluma va a tocar el suelo, y es donde tenemos que tratar de evitar, obviamente, en el juego, enseñar, no llegar, pero sí existe este tipo de altura que está bueno saberlo. Vemos que acá el jugador prácticamente lleva los brazos hacia adelante, inclina su tronco en casi su totalidad hacia adelante, e incluso vemos que se levanta las ruedas. Así que esto sería una altura en donde el jugador estaría trabajando defensivamente. Eso está bueno trabajarlo, que el jugador también pueda empezar a experimentar la exigencia de llevar su tronco hacia adelante. Eso está muy bueno, empezar a que el jugador lo vaya vivenciando. Esto se puede trabajar tranquilamente, y obviamente siempre teniendo las fijaciones correspondientes, porque acá, por ejemplo, vemos que el jugador está apuntado casi muy por encima del cuádriceps. Entonces hay que tener obviamente cuidado, no todos los jugadores son iguales, y hay que tener las medidas de seguridad muy presentes. Pablo, ¿algo que quieras agregar en esta filmina? No, como decís vos, acá se puede ver que es un jugador de wheelchair 2, porque tiene mucha movilidad del tren superior. En este caso, el jugador tiene la fortaleza en la musculatura de la espalda para poder recobrar la postura, la posición. Como verán, su mano izquierda está en la rueda. De ser un jugador de wheelchair 1, esa mano no podría estar ahí, debería estar más que nada tratando de apoyarse sobre el muslo o la parte de las piernas, para que con su mismo brazo izquierdo o no dominante poder recuperar la postura erguida. Así que, bueno, como dice Facu, si no tuviera la silla deportiva, eso es un movimiento prácticamente imposible de realizar con una silla convencional. Claro, bien, ahí como dice Pablo, ustedes ven las dos ruedas adelante, ven que va a hacer que el jugador no se vuelque, salvo excesivamente que el jugador se incline demasiado. Bueno, ahí sí podría caerse, pero el jugador está tranquilo que las dos ruedas que están delanteras lo van a proteger de una futura caída. Y acá, bueno, por ejemplo, se ve que quizás la patología del jugador, el grado de afectación no es tan alto y puede llevar su tronco hacia adelante, su mano hábil, impulsarla, y no necesita apoyar quizás el codo a la altura del cuádriceps, como sí pasaría en la clase 1, donde el grado de afectación es muy alto, entonces no tiene tanto dominio de su tronco, pero bueno, está bueno verlo como sería en este sentido la altura defensiva. Pasamos a la siguiente filmina. Bien, acá nosotros consideramos que esta altura, el jugador, es una altura de juego neutro, de control. El jugador no sufre
nada, no está en una situación defensiva, pero tampoco ofensiva. El jugador inclusive puede hasta dominar, más allá que domine la pluma, también puede dominar su cuerpo. Acá vemos que el jugador no está exigido, el jugador está por así decirlo, a 90 grados, el tronco erguido. Nada, eso es una zona de control neutra, inclusive esta zona, esto es una opinión personal, ¿no? Esta zona puede variar en los diferentes jugadores según la patología, según el grado de afectación que pueda ya tener. Puede ser que el control del jugador puede tener, como lo vimos anterior, puede tener un buen dominio de su tronco y esta zona puede ser un poquito más abajo. Entonces, esto lo vamos a trabajar según cada jugador. Como le dijimos en la primera conferencia, cada jugador es un mundo, y más en un deporte individual. Entonces eso es importante tener. Cuando planificamos o tenemos una clase, un entrenamiento, tenemos que tener en cuenta que no todos los jugadores son iguales. Eso es fundamental saberlo. Gustavo, ¿algo que quieras agregar? ¿Algo de esta filmina? No, quería reafirmar tal vez lo que decís vos, que cada jugador viene con sus particularidades y bueno, en cuanto a la zona, lo que estás mostrando, la zona de donde se golpea, ¿sí? La zona anterior del golpe la podemos ubicar como para hacerlo más sencillo y planificar, son todos golpes que se dan de la cintura hacia abajo. Los golpes acá a la altura se dan a la altura de la zona media del cuerpo y la zona en la filmina que viene va a ser golpes en la parte superior. Y como esto nos va a permitir a que podamos planificar una serie de entrenamientos, ¿sí? Dependiendo la zona donde le enviamos, en este caso, en alguna sesión de entrenamiento, le enviamos la pluma al jugador para que trabaje esta zona que estás marcando vos. Bien, y pasamos a la última altura que consideramos, que es la de armado del punto, puede ser ofensiva, de ataque. Acá vemos que claramente el jugador va a golpear por encima de su hombro, de su cabeza. Esa sería, digamos, la altura ideal para esta zona. Vemos que el jugador inclusive, acá podemos considerar que es un wheelchair 2 porque el jugador inclusive está armando el golpe, puede ser que sea un smash, acá el smash no es como el badminton, acá el smash quizás es más tenso, lo que quiere hacer el jugador es exactamente, el jugador lo que quiere hacer es ganar tiempo y llevar la pluma bien profunda, pero eso que quede bien remarcado, cuáles serían las alturas. Y las alturas va según el jugador, como dije anteriormente. Pero bueno, buscamos las imágenes más explícitas posibles para que ustedes lo puedan ver y entender. Pablo, no sé si hay que agregar algo más de esta zona. No, ahí con respecto, como dice, armado y ataque, tanto ataque como propiamente se conoce en el badminton, no existe el smash, no existe el remate, ya que la altura de la red no nos permite realizarlo, no nos permite hacer que la pluma descienda desde la parte más alta del impacto hacia la cancha contraria, porque se va a encontrar con la red de por medio que como dijimos en la primera conferencia, la medida de la cancha, la altura de la red es la misma para convencionales. Así que es imposible que realice un ataque o un smash el jugador. El juego en sí ya es más raso, es más un golpe tenso, como dijo Facu, así que más que nada es el armado del ataque. Generalmente suele pasar que trato de enviar al jugador hacia el fondo de la cancha y luego dejarlo con un lob o mantenerlo en el fondo de la cancha y hacer una dejada en algún momento tratando de que no llegue a recuperarse. Sí, acá esto es muy importante cuando dos jugadores se enfrentan, no sé, por ejemplo, dos wheelchair 2, seguramente el que tenga menos grado de afectación, seguramente es el que va a poner la velocidad del juego. Eso es importante porque recuerden el ciclo de movimiento, que es arranque, aproximación, golpeo, freno y recobro. Eso lleva un cierto tiempo de aprendizaje en el cual
yo dominando ciertas técnicas, ciertos golpeos, voy a encontrar más fácilmente los huecos. Así que, además, como le dije en la conferencia anterior, un partido hoy promedio de wheelchair, si no me equivoco, Pablo, dura 1 hora, no sé Sí, si un sí. poquito más. Entonces, lleva un desgaste importante, más allá que el juego es más pausado, pero constantemente estoy haciendo mucha fuerza con la silla de frenar, arrancar, pegar. Es un desgaste bastante complejo. Bien, Bien, muy seguimos bien. avanzando. Alguien si quiere hacer Seguimos una con zonas de pregunta, juego. la pueden hacer. Estaría bueno que vayan preguntando. Quédense tranquilos que a lo último vamos a mostrar un email en donde ustedes, si lo solicitan, se va a compartir esta conferencia, esta presentación, así que lo pueden tener a mano. Bien, interpretamos zona de juegos, interpretamos en la clase Wheelchair que en individuales hay 6 zonas. Y esto es muy fundamental, como le dije, el ciclo de movimiento lo tenemos que saber para que enseñar al jugador y cómo trabajar, digamos, en las zonas. Acá, por ejemplo, en individuales vemos que hay 6 zonas. Recuerden que el reglamento dice que jugó de la línea de saque a segunda línea de fondo y de la línea de medio a la segunda línea lateral. Estas van a ser las 6 zonas, tanto delantera, centro y posteriores. Es importante esto y una recomendación, quizás ahí después voy a necesitar el comentario de Gustavo, es trabajar siempre por zonas. Cuando yo empiezo a entrenar a un jugador, es trabajar por zonas. Eh, Empezamos por zona delantera y empezamos la zona 1 y la zona 2. Con el correr del tiempo, recuerden que el jugador debe dominar tanto la técnica, el golpe, como el control de la silla. Entonces, en lo que es la transición del aprendizaje con respecto a jugadores de badminton convencionales, va a ser un poquito más a cuentagota. Entonces eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Una vez que el jugador vaya dominando la silla, vaya dominando la técnica que le hemos enseñado, que puede ser un despeje, puede ser un push, empujar la pluma, por así decirlo, vamos ahí intercalando, articulando con otras zonas de cancha. Esto es muy importante que lo sepan, porque si no el jugador, si le enseñamos, por ejemplo, zona 2 de adelante, pegar de derecha y después jugamos un golpe, no sé, cruzado de fondo, y sinceramente el jugador seguramente lo pueda llegar a hacer, no digo que no lo pueda hacer, pero cómo lo haga. Y eso es fundamental, que un jugador haga una mala técnica cuesta más que aprender una técnica. Entonces, corregir eso nos va a llevar tiempo y no estaría bueno ni tanto para el entrenador como para el jugador. Así que, Perdón, sí. perdón, Facu. Acá estamos, Facundo está recalcando continuamente el hecho de que aprendan a desplazarse los jugadores. Parece algo ilógico, ya que estamos hablando de jugadores que termina el entrenamiento, no se paran y salen caminando, sino que continúan en su silla. Y como hablábamos con Gustavo y con otros profesores, suele pasar que la sobreprotección de la familia, de los compañeros de escuela, de los amigos, hacen que este jugador no esté acostumbrado a desplazarse. Hay muchos chicos que no saben manejar su silla de ruedas, tienen 15, 16 años y no lo saben manejar porque la sobreprotección que hay en las familias, el llevarlos, el traerlos, hace que dejen de ser independientes. Y nosotros lo primero que tenemos que tratar de hacer cuando nos llega un chico en silla de ruedas es generarle esa independencia y tratar de que su vida vaya mejorando paulatinamente, obviamente, y tratando de que esa ayuda que supuestamente la familia o los amigos le dieron no le fue beneficioso al chico, sino que al contrario lo llevó a depender de más de algunas personas que lamentablemente por hacerle el bien le hicieron el mal. A eso queríamos llegar. Bien, bien, como remarcamos recién, estas serían las 6 zonas que consideramos a la hora de trabajar. Está bueno que lo sepan y planificando. Yo acá
puedo trabajar sombras, si quieren, puedo trabajar las 6 zonas, sí, haciendo aquellos desplazamientos y trabajando el ciclo de movimiento con los jugadores en estas zonas. Esto es muy importante que lo sepan. Bien. Ahí tenemos una pregunta, ya te digo, a ver. Dice, ¿las sillas convencionales dificultan mucho el entrenamiento de los atletas? Bien, tenemos una filmina particular que ahora Pablo lo va a comentar, y bueno, Pablo, si quieres responderles. Sí, no, lo hemos hablado mucho. Cuando me ha llegado una chica de la escuela, yo hablo de la escuela porque es donde trabajo, donde desarrollo, la primera vez que me llegaban algunas chicas en silla, lo primero que hacía era sacarle el apoyabrazo, como para que no tengan la dificultad o el roce que puede generar. Empezaba yo a desarmarle las sillas, le dejaba lo menos posible, como para que se pueda trabajar, sabiendo que no es lo ideal, pero sí se puede trabajar con una silla convencional, una silla de traslado, se puede trabajar tranquilamente. Además, Gustavo lo va a decir mejor que yo, porque Gustavo tiene 15 jugadores que ninguno tiene silla deportiva. Tal cual, es así. Generalmente los chicos tienen su silla de rueda habitual, que es la que usan para trasladarse constantemente, y como decís vos, Pablo, si a veces depende de la silla, se pueden hacer adaptaciones, como en este caso como sacarle el apoyabrazo, pero hay chicos que se vuelven inseguros al no tener ese apoyo. Pero lo que no significa es que no se pueda trabajar, no, al contrario. Digamos, uno va buscando, va fortaleciendo a ese chico del acompañamiento que vos podés. Me ha pasado, tengo casos de chicos que no se han animado. Y sin embargo, puedo traer acá a la memoria a Agustina, que juega en forma recreativa para bádminton. Ella sería un Welcher 1, ¿sí? Tiene dificultad con el equilibrio y con la fuerza del tronco, pero superando estas barreras a través de otro deporte como es el tenis en mesa, ¿sí? Ha sido campeona bonaerense, y bueno, son cosas que uno va sumando como experiencia y va aprendiendo con ellos, ¿no? Y volviendo a la pregunta, sí, se puede trabajar tranquilamente con las adaptaciones que vamos logrando nosotros mismos, se puede trabajar directamente el parabadminton tranquilamente. Que la mayoría de los chicos, como decís vos, Pablo, todos cuentan con su silla de traslado habitual. Perfecto. Continuamos Bien, con las zonas. Bien, zonas. En dobles vamos a encontrar 10 zonas, que nosotros interpretamos que hay 10 zonas en doble. Sigue siendo igual que en el single, las zonas delanteras, digamos, la zona de la línea de saque. Y ya en la zona de mitad de cancha y posterior, esto es, ahora con Pablo vamos a ver un poquito de rotaciones. Acá está bueno siempre, es una recomendación personal, ¿no? Siempre recomendar, en el caso de, ya hablando en el juego, ya en un nivel competitivo, yo siempre recomiendo que la zona media siempre sea del jugador que el grado de afectación sea menor. Es como pasa en el doble, siempre buscar la zona, la mitad de cancha, digamos, entre los jugadores atacar. Acá yo siempre recomendaría que el jugador que siempre tenga que golpear esas plumas sea el jugador que tenga el grado de afectación menor. Así que, nada, es una recomendación. ¿Algo más, Pablo, que quieras decir de esta zona? No, ahora con la siguiente filmina vamos a ver un poquito de esto que queríamos hablar, de cómo alimentar, de cómo pararnos en zonas, cómo desplazarnos, y después vamos a tratar de un poquito de dobles, de rotaciones, como para que tengamos un poco de ejercicio, o sea, al momento que nos llegue algún chico después de esta pandemia, y le digamos, sí, mirá, actuemos con seguridad y sepamos qué es lo que podemos hacer. Como sabrán,
la zona de la red hacia la línea de saque no participa en wheelchair 1 y wheelchair 2, así que lo que podemos hacer es comenzar, obviamente, con la alimentación. Ubicamos al jugador delante de la cancha, tratando de que la raqueta llegue hacia la línea de saque donde deberían devolver una pluma buena. La alimentación debería ser debajo de la mano, debajo de la cintura, simulando un golpe debajo de la red y tratando de que el chico haga multiplumas o el jugador haga multiplumas, manteniendo este golpeo. Podemos hacer golpes de drive con el multiplumas, como les digo, tratando de que impacte siempre en el mismo lugar y tratando de que él haga la devolución sin pegarle, sin hacer un backswing, sin hacer un golpe fuerte, tratando de que la misma devolución pueda generar ya un entrenamiento en lo que sería un golpe de dejada. Lo mismo para el golpe de revés, podemos hacer multiplumas, y es algo que agarrábamos de la charla de Martín. ¿Cuántas multiplumas nos sirven a nosotros? Calculábamos que un multipluma de 50, 60, 100 multiplumas no nos sirve, ya que es muy irreal que durante un partido haya 100 golpes. Así que nosotros recomendamos, obviamente, podemos arrancar inclusive con chicos que recién se inician, arrancaríamos con globos, con pompones, con cosas que no son tan veloces como son las plumas. Ahí tenemos un sistema de alimentación en la cual podemos ir alimentando, como les digo, adelante, atrás, secuencias cerradas, que tengamos que hacer repeticiones y que vaya, sobre todo, corrigiendo la empuñadura de la raqueta, que es fundamental, como en el bádminton. En esta misma zona podemos hacer lanzamientos ya desde arriba del hombro, no desde arriba de la cabeza, y alimentamos siempre con la mano, sin raqueta por empezar. Se arranca con la alimentación sin raqueta, tratando de que el jugador, o el jugador en este caso, haga golpes arriba, al centro y debajo del cuerpo. Bien, Ese es un ejercicio que se puede llegar a hacer. Bien, sí. Para tener en cuenta, como decía Pablo, para profundizar un poquito más, es importante que el que alimenta, por ejemplo, según el ejercicio específico que van a hacer, por ejemplo, vamos a trabajar, no sé, la zona de presión, la zona de que yo quiero trabajar defensa, no, está bien que el que alimente parado, en este caso si es el entrenador. Si es un compañero que está en silla, también lo puede hacer. Si es un trabajo muy específico de defensa, que necesito que la pluma venga de arriba hacia abajo, está bien. Pero siempre es recomendado que el que alimenta esté sentado también. El entrenador se siente, porque el jugador va a poder vivenciar una pluma, un recorrido, igual que en un partido. Ahora, si yo alimento de arriba parado, va a haber ciertas situaciones que no son real del juego en sí. Y esto después más adelante en otras conferencias lo vamos a ver con los jugadores de talla baja. Cuando uno alimenta y tira pluma, el jugador va a ver cosas que no lo asimila con el juego real. Entonces eso está muy bueno tenerlo en cuenta como una recomendación, que la alimentación tiene que ser siempre sentado, según lo que yo quiera trabajar, obviamente. Pero más que nada si es la altura de control, digamos, la de zona media, o la que es la altura más alta. Entonces ahí eso yo lo que tengo que hacer es tratar que el jugador vivencie como si fuese que estoy jugando con un jugador de silla de ruedas, porque puedo tener un entrenamiento personalizado, que yo prefiero trabajar así. Ahora cuando tengo jugadores de silla, hay mucho más jugadores en silla de ruedas, bueno, eso lo tengo que tener muy en cuenta. Exacto. Bueno, como decía Facundo, tenemos que tratar de trabajar en las 6 zonas que antes delimitó en la diapositiva anterior. Y lo que tenemos que tener en claro es que el momento de alimentar
no siempre debo alimentar desde el centro, ni mucho menos de adelante, ni mucho menos de atrás, sino que ir rotando las zonas de alimentación. Así el jugador se acostumbra que desde una alimentación desde el fondo de cancha, obviamente le va a dar más tiempo de preparación al momento de impactar. Se puede alimentar desde distintas zonas, siempre y cuando, como dijo Facundo, tratando de hacer los movimientos o la trayectoria de la pluma lo más real a al juego en sí. El jugador puede, en manera estática, obviamente, empezamos a realizar el tema de la alimentación y el golpeo, tratando de que esto sea mucho más parecido a lo que es el partido en sí. ¿Sí? Puede hacer devoluciones cortas, puede hacer devoluciones largas, puede hacer devoluciones bajo presión. Bueno, esto lo tenemos que ir viendo y podemos tranquilamente agarrar ejercicios del bádminton convencional, siempre y cuando teniendo la precaución, como les decíamos, desde dónde se alimenta y cómo se alimenta. Es irreal que yo, desde posición de pie, haga un remate acá. En para badminton eso jamás va a pasar, que yo con un salto desde zona media de la cancha realice un remate, cosa de que este jugador está acá. Es imposible que eso pase en un partido, así que tenemos que hacerlo lo más real posible al momento de hacer estos trabajos. Algunos ejercicios, aparte desde manera estática que queríamos mostrarles, colocar conos, uno en el medio de la cancha, uno un poquito más atrás, uno, a ver si puedo colocar alguno. Bien, Pablo, mientras tanto ahí sí. justo le voy reforzando lo que vos decías. Vieron ahí, Pablo, situado al jugador en diferentes zonas de la cancha, pero también las diferentes zonas de donde alimento uno. Así que queda en el profe, en el entrenador, ingeniarse ejercicios, que puedo, por ejemplo, trabajar de zona de fondo de cancha y puedo alimentar de cualquier lado. Entonces, ahí ya puedo hacer una planificación y ir buscando alternativas, así que no es tan complejo. Y solamente trabajaron dos zonas de la cancha, la zona posterior, quizás del lado izquierdo y derecho, y inclusive si el jugador va avanzando, pueden armar secuencias abiertas, cerradas y después abiertas. Eso sí, muy importante que lo sepan, pero con tan poco se puede hacer mucho y puedo tener varios entrenamientos trabajando esa zona, alternando con la alimentación. Exacto. Como, bueno, acá improvisé unos conos. La idea es que el jugador, podemos alimentar, como les digo, hacemos una serie de 10 plumas alimentadas de acá, una serie de 10 plumas alimentadas de acá, una serie de 10 plumas alimentadas desde el fondo. El jugador debe venir, realizar el golpeo. Puede ser un golpe al drive o puede ser un golpe al revés y retrocede hacia el primer cono. Vuelve a avanzar, realiza el golpe a la derecha o a la izquierda, esto ya lo podemos ir haciendo de manera aleatoria, y retrocede al segundo cono. Realiza dobles golpes, retrocede al segundo cono y vuelve a ir. Acá ya estamos implementando los ciclos de movimiento y estamos poniendo el freno. Como verán, desde el primer cono hacia adelante la velocidad de traslación no es tan elevada, así que el freno no es tanto, no se debería complicar. Y sí, ya cuando llegó al tercer cono, tendría que recuperar y tratar de llegar correctamente y frenar correctamente al momento de esta ejecución, siempre sabiendo que las plumas van a ir hacia la línea de saque, hacia la zona de saque. Esa es Bien, una variante de ejercicio que podemos hacer. bien, Pablo, acá, si no me equivoco, es Rafa. Comenta que dice que se puede hacer secuencias cerradas con dos jugadores. Sí, es así. Sí. Una vez que el jugador ya, obviamente, ya con un tiempo prolongado, adquiere las ciertas técnicas y puede dominar, sí se puede armar tranquilamente una secuencia, solamente bajo la visión del entrenador o del profe,
los dos jugadores pueden tranquilamente hacer una secuencia. Así que no... Lo que tratamos de hacemos nosotros es de ir de lo más simple a lo más complejo. Y la idea es que con la progresión se pueda hacer secuencia, que no tenga que estar el entrenador quizás trabajando con el alumno personalmente. Así que eso es muy bueno, es acertado lo que está diciendo Rafa. Es más, en iniciación se dan estas secuencias cerradas, ya sea en forma individual o en parejas, o a veces con más jugadores. Así que una secuencia metodológica podría ser así también, secuencias cerradas. Exactamente, trabajos de sombra, mucho trabajo de sombra, ya que al no tener tan vivenciado el tema de la pluma, a veces es frustrante el hecho de errarle una vez, errarle dos veces, errarle tres veces, te termina frustrando y quieren pegarle la pluma. Podemos arrancar con todo lo que es el golpeo, simular un golpeo, o utilizar la sombra para hacer el gesto y corregir cualquier error que puede llegar a generarse. Sí, bien. Ahí, sí. Perdón, y arrancando desde sin movimiento y sumando de a poco los movimientos en la rueda. ¿Sí? Exacto. Como una sumativa de secuencias de movimientos y de golpeos. Claro, una secuencia cerrada sería, por ejemplo, para los que no saben, podría ser un despeje. Estoy en la parte delantera de la cancha, estoy quieto ahí, hago un despeje, y mi compañero está en fondo de cancha y hace drop. Y puedo ir trabajando, puedo ir buscando muchas variantes, qué es lo que quiero trabajar, si quiero trabajar la técnica específica, si quiero buscar intensidad, o también le puedo agregar otra técnica, no sé, un desplazamiento, el recobro, trabajar. Se puede trabajar muchas cosas, muchas cuestiones, y es que el entrenador pueda ver cosas del bádminton y las adapte al para bádminton. Muchas se pueden hacer, otras que no, como decía Pablo, no puedo insinuar un smash, un ataque a un jugador de silla porque no existe eso. Pero queda en el profe idear esos tipos de trabajos. Exactamente. Bueno, nosotros queríamos dejar algunos ejercicios como para que vayan viendo. Y bueno, acá tenemos otro ejercicio que sería colocar los conos ya más adelante, más cerca de la zona de saque. Entonces, el jugador que tratamos de hacer acá, como dice Facu, uno va a estar adelante, el otro va a estar atrás, este hace despejes y él realiza una dejada, un drop, va hacia el primer cono, retrocede y esto que va a ir haciendo va a ir generándole las velocidades distintas que va a tener que realizar al momento de llegar al primer cono y retroceder, llegar al primer cono y retroceder y realizar el golpe. Podemos hacerlo solo con sombra o al momento de que ya tenemos el dominio del golpe, hacerlo con pluma. Llegar al primer cono, golpear la pluma, llegar al primer cono, volver y golpear la pluma, y así vamos sumando desde el segundo cono, ya tomamos el freno, es contrario al ejercicio anterior que estábamos hablando. Bien, Pablo, acá hay dos preguntas. Bueno, una afirmación que ahí Jaime de Chile dice que él sí hace Smash. A ver, nosotros lo que hablamos, el Smash en sí, como si fuese el de badminton, digamos, la altura. Exacto, la altura del recorrido de la pluma. La altura. Eso es lo que queremos dejar claro, que no existe el Smash como el badminton en sí. Es otro tipo de Smash, inclusive bloqueo. No es por debajo de la cintura, acá es bloqueo casi a la altura del tronco. Imagínense que la pluma viene casi tensa, entonces eso es importante saberlo. Si llegan a ver un video y dicen, no, pero Pablo y Facundo y Gustavo dijeron que no existe el smash. Sí, existe el smash, pero no considerado como en el badminton, sino es más adaptado, más tenso. Eso queda remarcar. Y otra pregunta, dice que si se puede un jugador de silla de rueda trabajar con un jugador de talla baja. Yo lo haría entrar en calor. No recomendaría porque creo que no sería tan fructuoso para ambos jugadores. Quizás sí algún trabajo específico, como hoy le decía, hacemos que el jugador de silla de rueda haga un despeje y el jugador de talla baja haga un drop. Eso sí, podría ser, pero habría que pensarlo, idear mucho y bueno, queda en el entrenador. También ver la cantidad de jugadores que tiene según la patología, pero bueno, es
ingeniería de un profe de educación física, tratar de hacerlo. Veo que hay más preguntas, Facu. Sí. Hola, el trabajo técnico de cada golpe deberíamos trabajarlo mucho. ¿Más o focalizar mucho? Dice que más el trabajo, perdón que se me cortó, más el trabajo de desplazamiento sin... Hola, hola. No lo escucho a Facundo, así que, bueno, lamentablemente no lo tengo ahora, voy a salir de la presentación. Queríamos hablar un poquito ¿Puedo de... hablar? A ver, Facundo. Ahí, Sí. Facu. Hola, hola. Ahí está. ¿Se Bien. escucha? ¿Me escuchan? Sí, sí. Ah, bien. No, que la pregunta de Ian Acosta es eso, si el jugador no teniendo una silla deportiva puede trabajar en una silla convencional de uso diario el desplazamiento. Sí, de trabajar se puede trabajar, no es lo... No es lo indicado, ahí se cortó de nuevo, pero obviamente estamos hablando de que en Argentina es costosa, es muy costosa y es dificultoso también en conseguir el equipamiento. No sé, Gustavo, Pero no me va a dejar mentir, pero una silla de ruedas anda alrededor deportiva, alrededor de los 200.000 pesos, no sé. Sí, como no. barato 100.000 pesos y buscando también, regateando. Sí, es así. Así que por Igual que eso quédese tranquilo que hay entrenan. una filmina de eso. Sí. Todos los trabajos que estamos haciendo se pueden adaptar, no es lo ideal como estamos diciendo, pero se pueden adaptar a las sillas convencionales de traslado de los chicos. Además, lo llevamos a la práctica, pero bueno, sí se pueden hacer. No es lo ideal, Obviamente, pero obviamente que esto es una conferencia, digamos, de cómo empezar con un jugador en silla que me cae, bueno, no filtrarlo en el sentido, no tenés silla deportiva, no entrenás. No, al contrario, sí. Tenemos que tratar de poner quizás los entrenadores forzar un poquito más en ese sentido y de, bueno, ver la manera, porque todas las sillas no son iguales, pero bueno, está bueno eso que el entrenador se la rebusque y que el jugador pueda tener la posibilidad de practicar el para bádminton. Exacto. Acá en la última diapositiva que tenemos, queremos mostrar eso que estamos hablando, ¿qué es lo que pasa? A la izquierda tenemos el ideal de silla, con los soportes, con la cadera abajo, con las ruedas inclinadas, nueva, comprada, es como que a Gustavo le cayeron 20 Papá Noel juntos y querría que todos los chicos lo puedan vivenciar. Lamentablemente en Argentina estamos muy complejados y muy lejos de esto, y se nos ocurrió la posibilidad de, como verán acá a la derecha, esto es una silla de lanzamientos de atletismo. No les digo una silla de lanzamiento de atletismo, pero una banqueta reforzada, un papá que sepa soldar, un profe habilidoso que le guste un poco esto. Esto que se ve acá al costadito son anclajes que se pueden, se le tira un suncho, una linga, una soga, anclado al piso, cosa de que el jugador se pueda sentar, se lo ata como para que pueda realizar el gesto del golpe detrás del cuerpo. Generalmente un jugador, al no tener esta silla, no lo va a hacer al golpe, no lo va a practicar, no lo va a poder hacer, y el día que consigamos la silla, que podamos comprar esta silla, no lo va a querer hacer tampoco porque va a tener miedo de caerse. Nunca vivenció el golpe detrás de su cuerpo. Entonces, con una silla adaptable podemos llegar a realizar este tipo de acción, realizar el golpe detrás, entrenarlo con multiplumas, obviamente de manera estática, porque no va a haber recorrido, no va a haber desplazamiento, no va a haber nada, pero sí el gesto del golpe. Y el día que, bueno, viene el gobernador de la provincia y nos regala 10, 15 sillas deportivas, tenemos cómo hacerlo y el jugador no va a tener el miedo para realizar el gesto. Hola. Bien. Sí. Ahí, bueno, Pablo hablaba de, no sé, Ian, si ahí más o menos pudimos ayudarte un poquito, porque obviamente que las sillas tienen un costo muy alto.
Y obviamente pasa, creo que en el deporte adaptado argentino, que se complica mucho. Yo donde trabajo, en el polideportivo La Patea de Florencio Varela, los chicos de básquet usan la silla convencional, no tienen sillas deportivas. Y bueno, la misma problemática, pero obviamente se van haciendo ciertas adaptaciones. Obviamente que ellos tienen capaz a hacer un deporte de contacto, tienen un cierto riesgo más alto, pero acá como no tenemos contacto en sí, más allá de una caída, podemos hacer las adaptaciones correspondientes. Más que nada, ¿sabe por qué? Por ejemplo, una pluma, creo que si Pablo podés poner la filmina al principio, que hay dos jugadas de silla, los wheelchair 2 creo, para que lo podamos ver. La filmina 2 me parece que es, o 3. Que vamos a ver un jugador que está haciendo un golpe posterior. Este gesto técnico, la jugadora acá, obviamente que tiene un control de su tronco, y la jugadora se está inclinando hacia atrás. Imagínense que con la silla convencional el jugador se caería, pero obviamente acá está en movimiento, haciendo ciertas adaptaciones, fijando la silla, que la silla no se caiga, que no se mueva, como decía Pablo, podemos trabajar este golpe técnico, por ejemplo, podemos hacer, acá es un despeje está muy presionado, pero podemos trabajar tranquilamente. Podemos ganar ese tiempo cuando el jugador pueda pasar una silla deportiva. No tomemos como que es una pérdida de tiempo, sino que haciendo las adaptaciones podemos ganar tiempo. Mire, gente, las formas se pueden hacer, se puede conseguir. Yo estuve trabajando un tiempo en una escuela de educación técnica y los profesores de soldadura siempre están con ganas de hacer cosas. No pude terminarla la silla por, bueno, nos faltaban algunos implementos que ya, el sillín, el respaldo, que ya era más complicado fabricarlo, pero se pueden llegar a fabricar, no es complicado. Una persona que sepa soldar, doblar caños y inclusive con aluminio se pueden llegar a hacer, más liviana que una silla de acero convencional. Así que es cuestión de empezar a golpear puertas, llamar a profesores en escuelas técnicas, generar proyectos, buscarle la vuelta como para que en algún momento esas sillas que salen 100, 200 mil pesos, podamos llegar a conseguirla por una fracción de su precio. Así que es cuestión de ingeniarse, no tenerle miedo y empezar a buscarle la vuelta a esto que queremos contagiar, y más que nada, como les decíamos, queremos que se sume cada vez más gente y tratar de que el día que nos llega un jugador en silla de ruedas le podamos decir, sí, mirá, vamos a hacer esto, 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 y no tener miedo de decir, no, no tengo silla, no tengo pluma, no tengo raqueta. Hay formas, siempre se puede. No sé si Bien, hay Pablo, Sí. hay una pregunta. Pregunta cuáles son las lesiones más comunes en este deporte adaptado y qué recomiendan para evitar como táctica para iniciación deportiva con sillas comunes aparte. A ver, los riesgos es como dijimos, se dijo en el principio, las medidas de seguridad que habló Gustavo, ya de controlar que el jugador tenga sus fijaciones correspondientes, que tenga en este caso, no sé, el guante, la crema de humectación, que esté su almohada sea cómoda, o que los rulemanes, porque obviamente yo hablaba la otra vez con un entrenador de Brasil, los entrenadores llevan sus raquetas, las plumas, y además llevan una pequeña caja de herramientas, porque obviamente que el entrenador tiene que fijarse que las sillas las ruedas estén fijas, estén bien sujetas, entonces es parte del entrenador tener ese tipo de herramienta, controlar que el jugador se produzca un accidente. Accidente, digamos, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y lesiones, creo que más allá de que se pueda llegar a caer, no creo que pase a mayores. Capaz, Gustavo, vos que trabajás mucho ahí con... Sí, permitime hacer un aporte. Sí, una vez que ya el chico por ahí ya está con la disciplina bien y está llevando a cabo,
Por ahí las lesiones más comunes que se dan por el uso excesivo, ¿sí? Por las repeticiones. Generalmente, como se ve, estas lesiones se dan en las extremidades superiores, ¿sí? Las zonas más afectadas son generalmente la zona del hombro, la zona de la muñeca y de la mano. Todo esto se lo puede llevar a evitar también trabajando lo que es la fuerza en la zona de los brazos, la flexibilidad y la resistencia. Esto nos va a permitir tener un adecuado entrenamiento y tratar de evitar las lesiones que se vayan produciendo por el exceso de trabajo, ¿no? Bien. Lo más común. Eso está muy bueno lo que decís, Gustavo, y para agregar y ya ir terminando, que hace dos referencias. Obviamente que si el jugador, una entrada en calor, no lo vamos a hacer el jugador a andar 10 vueltas a la redonda del polideportivo o del gimnasio, porque imagínense que el jugador todo el día está andando con sus brazos, entonces no, la entrada en calor creo que queda en un segundo plano en este sentido, en esta parte del cuerpo. Sí trabajar otras partes del cuerpo como zona media, que es fundamental en un jugador, no importa cuál es el grado de afectación que tenga, y eso hay que hacer un comentario. La entrenadora de España nos comentaba que dice que los jugadores, la primera vez que le tocó empezar a entrenar jugadores de silla de ruedas, dice que los jugadores iban con sus sillas convencionales al gimnasio de musculación y automáticamente el profe, el entrenador que estaba ahí, le dijo, bueno, ya saben cuál es la rutina, y la entrenadora se quedó asombrada porque no entendía, pensando que había que ayudarlos, y los jugadores se bajaban de su silla y hacían su rutina, obviamente que en algunas necesitaban ayuda, pero eso, sacar ese miedo, que los jugadores sí realmente pueden, y tratando, bueno, obviamente que cada jugador es un caso particular, pero tratar de ver esas particularidades para ir ayudando al jugador a que mejore en el juego, ir conociéndolo, es fundamental. Bien, bueno, ahí quedó una pregunta por Marcelo Primitivo de acá Entre Ríos. Marcelo, yo después te voy a pasar cómo se hacen las plumas, cómo se hace una raqueta. Ahí, gracias a esta pandemia, varios profesores que han hecho tutoriales y están en YouTube, están en varias páginas. Es más, tenemos videitos dando vueltas como para que aquel que quiera iniciar en el tema del badminton tenga cómo hacerlo a este material nuevo. Y bueno, espero que le haya quedado más preguntas que respuestas. Queremos... Pablo, Sí. justo acá hay un profe, Edison Ávila, dice que una buena fijación a la altura del tronco disminuye la afectación en esta zona del cuerpo debido a los enviones cuando se realiza el ciclo de movimiento, sobre todo el arranque y el remo hacia atrás. Bien, sí, eso es lo que decíamos hoy al principio, de las medidas de seguridad, una buena fijación, como remarcaba Gustavo, en ciertas partes del miembro inferior, y acá, bueno, acá el profe lo remarca también, así que estaba bueno leerlo para que todos lo sepan. Claro, obviamente que las fijaciones cambian según la categoría. Sí, es como decíamos, cada jugador es un mundo aparte, cada chico que nos cae o nos llega al entrenamiento vamos aprendiendo con ellos y obviamente vamos a tratar de cada día ir mejorando esto que queremos contagiar más que nada. Así que, bueno, espero, como les digo, haber dejado más preguntas que respuestas y tratar de que el día de mañana sean más y más y más los jugadores, más los entrenadores que se animan y más las personas que practican para badminton. Así que, bueno, esto va a terminar de esta manera. No hay más preguntas. Espero que les haya gustado. Un saludo muy grande, que tengan buenas noches y saludos a todos.